Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosEBTV, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @JairCuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es un día muy especial. Vamos a compartir una interesante entrevista con una persona del cual va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos. Ya vamos a entrar en materia con él. Antes de eso, quiero hacer reportes de algunos reclamos de las comunidades de los Altos Mirandinos, sobre todo en la ciudad capital, en Los Teques. Se han presentado muchísimos problemas con la ausencia del vital líquido del agua. Se han reportado severos problemas en la Matica Arriba, en el Trigo. Hay comunidades aquí incluso que nos han reportado que tienen hasta 6 y 8 meses sin que les llegue el vital líquido. Por otro lado, estuvimos en Los Teques el pasado viernes haciendo un recorrido. Fuimos a visitar a nuestro amigo Luis Rodríguez, el presidente del Instituto Municipal de Deportes, y notamos una ciudad bastante limpia. Con el inconveniente, como lo decíamos, el tema del decreto, de la ordenanza, que impide que los vehículos se estacionen en algunas zonas de tránsito. Yo creo que la medida como tal debe ser revisada, quizás no derogada, pero debe ser revisada, porque en algunas zonas realmente es importante que no se estacionen vehículos. En el caso de la avenida Bolívar, por ejemplo, y además se observa la ciudad limpia, pero en otros lugares, en otras cuadras, realmente yo creo que hay que ser un poquito más tolerante porque no es sencillo, lo volvemos a decir, no es sencillo buscar estacionamiento en Los Teques. Y menos sencillo es pagar en efectivo como se está exigiendo. Así que bueno, aspiramos que la ciudadana alcaldesa revise esta situación y se pueda establecer una convivencia. Yo vi una grúa incluso estacionada ahí en las inmediaciones en la Plaza Bolívar de Los Teques, y bueno, ellos, obviamente que eso genera malestar dentro de la gente. Por otro lado, también tenemos que reportar que afortunadamente se atendió desde la semana pasada el tema del elevado de San Antonio de los Altos y ya está en completa circulación. Lo que sí sigue pendiente es el tema del hundimiento que está en la avenida perimetral de San Antonio, donde se siguen ejecutando las obras del desagüe que produjo allí la interrupción del tráfico automotor. Por otro lado, también nos han venido reportando algunos problemas de inseguridad, sobre todo en el centro de Los Teques. Hay una bandita allí que se dedica a los arrebatones. En el campo político, que en los últimos días hemos tratado, como dije la semana pasada tuvimos un ciclo de entrevistas con varios colegas. Tuvimos al colega Jesús Pérez, luego vinieron Miriam Pacheco Carreño y el amigo Edgar Cárdenas, secretarios generales del Colegio de Periodistas de Miranda y de Distrito Capital, y el viernes tuvimos aquí a Yasmín de Besa también hablando sobre las nuevas herramientas digitales de la cual deben proveerse los periodistas para emprender esta nueva tendencia que indudablemente está marcando la comunicación. Es decir, tuvimos un ciclo con algunos comunicadores y esta semana también bajando un poco la carga emocional, y de eso vamos a hablar, que implica el tema de la situación país. También vamos a conversar hemos ido conversando ya con varias personas que nos pueden dar luces y orientarnos de cómo confrontar esta difícil circunstancia cotidiana, como es el tema de la inflación, la carestía de los alimentos y las medicinas, lo que cotidianamente decimos. Pero
también con el tema político nunca podemos olvidarlo del todo y hay informaciones, y esto lo voy a decir con absoluta responsabilidad, de que se sigue conversando en la búsqueda de un entendimiento nacional. Yo quiero ser categórico con este tema, porque la gente en su ansiedad que tiene por producir un cambio en el país, comienza a hacerse eco de rumores que definitivamente creo que no tienen asidero. La búsqueda de un entendimiento es lo que puede facilitar que el país se enrumbe por una situación diferente. Pero pensar que va a haber un golpe de Estado, pensar en la violencia, pensar en la intervención de otros países, yo creo que esa no es la fórmula y lo hemos venido diciendo. Creo que el entendimiento pasa por un acuerdo de carácter electoral y aunque a mucha gente no le gusta, la palabra negociación es válida en estos aspectos. Y hay grupos, gente interesada en el destino y en el futuro del país que ha estado reuniéndose con factores del gobierno buscando la manera de llegar a un acuerdo. Se habla incluso de la posibilidad ya cierta de producir un cambio en el Consejo Nacional Electoral y ello creo que bajaría muchísimas las tensiones y estaría el gobierno dispuesto a la realización de comicios generales. Por lo menos eso se está discutiendo. El tema es el siguiente: el gobierno tiene una sola voz, el gobierno a las reuniones que no son públicas acude de manera monolítica. No pasa lo mismo con la oposición, que cada factor cree tener la razón y la verdad y ello ha retrasado la posibilidad de un entendimiento. Pero se los advierto, se está conversando y a nadie debe sorprender que de un momento a otro se haga un llamado general y se proceda a llamar a elecciones. Claudio Fermín estuvo aquí hace algunos días y Claudio Fermín es partidario de un referéndum consultivo, así como otras personas que estuvieron vinculadas al gobierno de Hugo Chávez, que ahora se están poniendo en el centro, que también han visto la posibilidad de un referéndum consultivo. Yo creo que todas estas voces hay que oírlas, hay que ser tolerantes y hay que ubicarse en el contexto. Señores, no hay otro tipo de salida. No hay otro tipo de salida que no sea la salida cívica. Y eso es lo que nos merecemos los venezolanos. Con relación a los partidos políticos de la oposición, pues tienen que tener un poquito más de sindéresis y entender que la unidad no es de la boca para afuera, que la oposición necesita una unidad superior y que no es con parcialidad ni con sectarismo como se puede alcanzar el logro del objetivo, no, todo lo contrario. Uno y dos partidos políticos juntos de la nueva generación no van a poder, no pueden solos frente a un gobierno que se ha hecho todopoderoso, estrategia en la arbitrariedad, en el populismo y en el ventajismo. Entonces, a veces nos da la impresión de que la gente no estuviera ubicada en el momento en el que estamos. Hay que tener grandeza, señores, y entender que la situación del país está primero que los intereses personales. Bueno, con esto concluyo estos comentarios y le voy a dar la bienvenida al psicolingüista. Esta entrevista va a ser muy interesante. Psicolingüista Indiro Delgado, una persona con quien tuve la oportunidad de conversar, una persona que se ha dedicado a estas motivaciones y a proporcionar herramientas al ser humano para ver la vida desde otro ángulo. Indiro viene del estado Falcón, ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí en Frente a Frente y ya vamos a conocer qué envuelve todas estas enseñanzas que Indiro quiere comenzar a promover en la Gran Caracas y en la ciudad capital. Te doy la bienvenida, Indiro. Gracias, Jairo. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí contigo y agradecido pues por la invitación. Largo viaje, Indiro, ¿no? Largo viaje. Desde el estado Falcón hasta la ciudad capital de Los Teques. Largo viaje, pero con todo el entusiasmo y la responsabilidad de saber la importancia que tiene en estos momentos, así como tú referías hace unos minutos,
la importancia que tiene el manejo de la emocionalidad en la Venezuela de hoy. Sí, importante. Te hemos invitado, Indiro, porque yo soy de los que cree que la salud mental del venezolano está en riesgo con toda esta situación país. Yo soy de los que cree que el venezolano debe cambiar de actitud, porque de verdad que a las pruebas a las que ha sido sometido han sido muy duras. Me llama poderosamente la atención, estuve revisando tus redes, estuve buscando argumentos para esta entrevista y me consigo que tú has creado un programa llamado Psicogerencia. Pero ¿en qué consiste la voz de Indiro Delgado y por qué quiere llegar a la Gran Caracas? Y además de eso, advierto que Indiro ha tenido unos talleres exitosísimos en el occidente del país. Vamos a empezar por allí, Indiro. Sí, la psicogerencia ha sido una experiencia extraordinaria que hemos venido compartiendo desde el Estado Falcón. Es un campo disciplinario, un campo de estudio que agrupa movimientos ya científicos, o sea, argumentos científicos como la psico-neuroinmunología, que es una ciencia que tiene un nombre muy largo, pero que tiene una verdad extraordinaria que nos aporta, donde nos dicen que hay una relación de las enfermedades con el pensamiento del ser humano. Entonces hay una especie de comunicación entre nuestras células y nuestra mente. Eso es importantísimo saberlo. Luego nos amparamos también en el campo de la noesiterapia, que es una disciplina novedosa, creada en España por el doctor Ángel Escudero. Tomamos argumentos de él, nos apoyamos en el lenguaje corporal, en la kinesia y en las técnicas de integración cerebral desarrollada por los doctores Pablo Solve y Raquel Ferrazano de Solve, que son técnicas con las cuales tú puedes superar cualquier tipo de trastorno de ansiedad en tiempo muy rápido. Entonces, con el agrupamiento de esta disciplina, hemos logrado crear un diplomado, un entrenamiento donde la persona tiene un crecimiento personal enorme, una transformación del ser humano, una reconexión con su verdadero ser, y son cosas que en el Estado Falcón han sido exitosas y que muchísima gente a lo largo del tiempo de Caracas, de Valencia, de Barquisimeto nos han estado llamando, ¿cuándo traen el diplomado acá? ¿Cuándo traen el diplomado acá? Y tuvimos esa primera experiencia el año pasado ya con un grupo en la ciudad de Caracas, fue maravillosa, a quien por cierto envío un saludo a todos los caraqueños que estuvieron participando en ese diplomado. Fue una experiencia maravillosa, extraordinaria, y queremos que se siga expandiendo en la ciudad de Caracas, en los teques, y seguir adelante pues para toda Venezuela, porque realmente es algo maravilloso. La situación país, como llaman ahora, eso ahora es una etiqueta, ¿no? La situación país está afectando la salud mental del venezolano en su cotidianidad, Indiro. Sí, obviamente que eso está sucediendo, el ambiente, el entorno, las palabras que nosotros manejamos con respecto a eso. Fíjate, yo me he programado para que cada vez que yo escuche la palabra situación país, me llene de optimismo, de esperanza y de alegría. Es decir, no escuchar esa palabra como si fuese ya un aspecto negativo, porque siempre se está mencionando, ¿no?, que la situación país, ¿no? La situación país a mí me llena de optimismo, de futuro, de esperanza, de alegría, de proyectos, de metas, son oportunidades y hay que ver. Mira, en una oportunidad yo le preguntaba a un empresario chino, mira, ¿es verdad que la palabra crisis significa peligro y oportunidad en chino? Y me explicó, es cierto, realmente es cierto. Y toda crisis genera, diríamos, tristeza en algunas personas, sufrimiento, pero en otras lo ven. Aquellas personas que logran ver eso como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para fortalecerse, incluso para crecer profesionalmente, económicamente, en todos los aspectos del ser humano, bueno, lo toman de esa forma. Ahora, la situación esta en la cual estás refiriendo tú, obviamente que ha afectado la salud, pero hay que recordar que salud, el término salud significa alegría, saber sentir la alegría. Lud viene de ludo, de lúdico, que es jugar.
el venezolano tiene que reconectarse con su verdadero ser, porque ¿cómo somos nosotros los venezolanos? Es decir, ¿cómo nos definimos? Somos echadores de broma, jugadores, echadores de chistes, alegres, a todos les sacamos una gracia. Bueno, esa ha sido la alegría que ha hecho que este país se mantenga en pie. Esa alegría es nuestra mayor fortaleza y nosotros tenemos que conectarnos todos los días con nuestra verdadera forma de ser, que es esa. Ok, todo esto pasa por la programación neurolingüística. Hasta ahí estamos bien, me corrige. Así es. Si no estoy diciendo Bien las dicho. expresiones apropiadas. Todo esto pasa por ahí y por la mente positiva. Ahora, ¿cómo me convenzo yo de eso? ¿No? Y después vamos a hablar sobre las herramientas puntuales que tú les proporcionas a la gente que va a tus talleres. Pero ¿cómo yo me convenzo de eso, Indiro Delgado, cuando yo voy al automercado y me doy cuenta que no me alcanza el dinero para comprar la comida para mi familia, o cuando voy a la farmacia y me veo limitado para comprar mis medicamentos? ¿Cómo me programo yo para que esta situación no me afecte? Porque una cosa son las palabras bien dichas y otra cosa es la realidad. Mira, en una oportunidad se hizo un experimento con un grupo de personas en Estados Unidos. Un grupo de psicólogos hizo este experimento y dos grupos, a un grupo le hicieron colocar las manos dentro de hielo y al otro grupo también ponía las manos dentro de hielo, solo que al primer grupo se le permitía quejarse del frío, al segundo grupo no se le permitía quejarse. Entonces, a la larga observaron que el grupo que se quejaba tuvo menor resistencia al frío y sacaban la mano inmediatamente porque no podían. Entonces, la queja no ayuda en nada. Es decir, estamos en una situación en la cual realmente hay cosas que aprender, tenemos que aprender. Si usted está bajo el sol y el calor y se queja del calor, va a sentir más calor, porque no solamente lo tiene en el factor ambiente, sino que también Eso lo tiene en está su mente. comprobado científicamente. Comprobado científicamente. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene dos realidades. Tiene la realidad que ve en sus ojos, que es su medio externo, y tiene la realidad interna, que es esa inconsciente que usted solamente vive en su mente y en su imaginación. Si esas dos realidades, la realidad interna puede potenciar la externa, entonces si afuera el asunto no es de lo más grato, internamente tú dices esto no es grato, entonces pues terminas hasta enfermándote. Viktor Frankl, psiquiatra que pasó aquellos horrores de la Segunda Guerra Mundial, tuvo siempre en su mente que estaba allí para un propósito mayor. Y todos los seres humanos tenemos que pensar, porque todos tenemos un propósito mayor en la vida. Estas cosas nos están fortaleciendo y hay que verlo así. ¿Cómo me reinvento yo? ¿Cómo yo puedo? Fíjate que el venezolano, con su alta creatividad, hemos hecho maravillas con estas cosas que nos van a fortalecer en el futuro. Entonces eso, más aquello de que yo tengo un propósito mayor, yo tengo que trascender. Yo le pido a las personas, manténganse saludables para que cuenten el final de la película. Esto va a pasar. Créeme que sí, nosotros vamos a hacer una Venezuela no como la de antes, vamos a hacer una Venezuela mejor que esa. Tiempos de prosperidad vienen y van a seguir con nosotros, porque la prosperidad está, y yo pienso que esta es la mayor fortuna que nosotros tenemos que buscar de ahora en adelante, no es el petróleo, la mayor fortuna está en nuestra mente. Perfecto. Esta lingüística, por decirlo de alguna manera, debe comenzar en el hogar y transferirla a los hijos y a la familia. Pero ¿cómo se hace con las personas adulto mayor? Yo te voy a dar una experiencia de carácter personal. Yo tendría 14, 15 años y una vez se me ocurrió plantearle, mi abuela fue una mujer extraordinaria que le tocó criar una familia numerosa, con muchas carencias, incluso de carácter educativo. Mi abuela era analfabeta, pero era una sabia, increíble, mi abuela sabía contar, increíble. Y en una ocasión yo me acerqué a mi abuela y le dije, oye abuela, yo quisiera ayudarte a ti
en muchas cosas de las que tú haces. Y mi abuela inmediatamente se me bloqueó. Me dijo, no, usted todavía no está para eso, ¿no? Te pongo este ejemplo porque a lo mejor papá, mamá están en esta onda de transferirle esto a los hijos, pero quizás hay un bloqueo con los adultos mayores. ¿Cómo se trata eso, Indiro? Sí, Y si han habido experiencias realmente. Sí, obviamente que sí, que la experiencia del hogar es fundamental. Lo que nosotros escuchamos de nuestros padres, eso marca realmente nuestro destino y nuestra forma de ser. Y lo que nosotros escuchamos de nosotros mismos. Vamos a entrar en el tema de la refranería venezolana, porque los refranes son como programaciones. Eso es muy importante, sí. Programaciones que tienen un efecto rapidísimo. A ver, cuando el pobre lava llueve, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero sin embargo... Uno creció con eso. Creciste con eso, porque el tatarabuelo se lo decía al bisabuelo, el bisabuelo al abuelo, el abuelo a tu papá. Tu papá te lo dijo a ti seguramente y tú tienes que decidir en este momento si le vas a decir esa mentira a tus hijos. Sí. Cuando, a ver, los ricos están completos, eso no es verdad. El rico es malo. Si el rico es malo. El que nace barrigón ni que lo fajen chiquito. Es decir, eso es una refranería. No, hay uno que a mí de verdad que no me gusta para nada. Uno se arropa hasta donde le alcanza la cobija. Por Dios. Sí, entonces todos, si te das cuenta, todos son refranes limitadores de pobreza, de cosas que te pueden anclar, frenar en tu crecimiento personal. Entonces no es verdad, nosotros tenemos que revisar la refranería venezolana. O sea, hay un montón de cosas que nuestros hijos hoy en día... Y marcan a las personas. Yo creo que eso marca a las personas. Mira, yo por ejemplo conozco, he atendido en consulta chicas, por ejemplo, solteronas ya de 45, 50 años, tienen el cassette metido en su mente de que todos los hombres son malos. Y le dijo, bueno, pero eso tampoco es verdad. O sea, ¿cuántos hombres buenos hay en el mundo? Que han hecho maravillas, que se han dedicado al progreso de una sociedad, que son buenos padres, que aman a sus hijos, que son hombres de familia. Pero con ese cassette, todo hombre que ella se iba viendo en la vida, que ella se iba encontrando, cuando el cassette se activa, la programación se activa, inmediatamente le pone una X a ese hombre porque ese hombre también es malo. Entonces no había nunca un hombre bueno y así se quedó solterona, ¿no? Entonces cuando tú cambias esto, fíjate, te doy un ejemplo así muy, muy fácil para que tú veas lo que tiene el poder de la palabra y sobre todo el poder de tu propia palabra. Si tú estás en el calor y dices hace más calor, bueno, ok, está bien. Ese lenguaje, esa vocecita interna, esa conversación interna de ti, contigo mismo constantemente, ¿qué es lo que te dices? Tienes que vigilar eso. Tienes que vigilar eso. Si un deportista va al campo deportivo y se dice, me voy a enfrentar con los mejores, hoy se enfrenta a la Vinotinto, que por cierto es un ejemplo de reingeniería del pensamiento y del lenguaje a partir de Richard Páez y sostenido por Dudamel. Entonces la Vinotinto antes decía, vamos a jugar contra los mejores. Ahora resulta que los mejores somos nosotros. Es decir, ese es el campo en el cual están pensando la gente de la Vinotinto. Yo he seguido esa transformación. Una chica, una joven estudiante, te cuento esto rápido, una joven estudiante de posgrado en Caracas en cirugía maxilofacial, me decía, yo estudio como libro, soy un ratón de biblioteca y salgo aplazada. Es muy difícil, me decía ella. Yo le dije, de ahora en adelante vas a decir que los estudios que estás haciendo son facilitos. Y comenzó a reírse porque me decía, es decir, no lo entendía. ¿Cómo va a ser facilito un libro de 2000 páginas donde estoy leyendo tantas cosas sobre células y tal? Lo vas a decir. Antes de estudiar vas a decir, esto es facilito, esto es pan comido. Comenzó a hacerlo. Dime tú, pregúntame tú, ¿cuál es el resultado hoy en día? Ella está, hoy en día, eso, el efecto fue de inmediato. 2, 3 días después me llamó diciéndome que había tenido su primer 20 en la vida. Hoy en día está en el cuadro de honor. Excelente. Conclusión con esta fase. Hay que romper esos paradigmas. Hay que romperlos. Por eso te hablé del tema papá, mamá, hijos. Pero abuelo y abuela, siempre va a haber una resistencia. Hay que romper con ese paradigma. Y tratar de convencerlos también a ellos. Hay que romper. Yo he escuchado padres que le dicen a sus hijos, tú no sirves para las matemáticas. O este muchacho es bruto.
o es que tu hermano es más inteligente que tú. No, eso es grave decirlo, eso marca realmente al ser humano para toda la vida. Y te digo que mi padre, que fue un hombre maravilloso, honesto, en algún momento dijo de mí, estando yo niño, él es muy nervioso. Y a mí me marcó ese nerviosismo toda la vida, que pues yo tuve que asistir a terapia, a cosas hasta que por fin pude librarme de eso. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos? ¿Tú crees que yo a mi hijo le voy a decir algo así? Cada vez que lo veo le digo, papá, tú eres el mejor, tú eres tremendo dibujante, eres muy talentoso, sabes expresarte, vas a ser exitoso en la vida, ya eres exitoso. Y eso, por supuesto, que crea una fortaleza. Indiro, ya que tú hablas, de que hablaste de tu etapa de infancia con tu señor padre, ¿desde cuándo estás tú en esto y cuándo descubriste tú que tienes esta posibilidad de desarrollar este arte, porque esto es un arte, y transmitirlo a los demás? Hablemos un poquito de esa historia. De ese origen, bueno, yo tengo en este momento 50 años y esta experiencia comenzó cuando tenía 16 años. Estaba en el mundo del teatro, un mundo maravilloso que recomiendo altamente a la juventud que haga teatro, que haga deporte, que practique las artes. Y en el momento en que comienzo a trabajar con el público, con la gente, comencé a entrenar a jóvenes que querían ser actores también, y me interesó mucho lo que es el comportamiento humano, la conducta del ser humano, y comencé a explorar esas cosas. Esos talleres se convirtieron en talleres de crecimiento personal. Y yo, sin darme cuenta, estaba haciendo una transformación en muchos jóvenes y adultos en esa época. Y luego comenzó entonces la seriedad por esto, por el estudio de la psicología, del lenguaje, del poder del pensamiento, de la palabra. Y comencé a buscar cosas que fuesen realmente efectivas para el ser humano. Es decir, yo quería cosas que me funcionaran a mí, pero que te funcionaran a ti también, y que no dependieran tanto de si yo creo o no lo creo, sino que fuesen herramientas realmente verificadas, estudiadas. Así comenzó todo esto. Es que ya tengo en esto un tiempecito. Y has venido preparándote, ¿no? Has venido actualizándote. Ahora, fíjate, sí. te voy a hacer una pregunta. Tenemos que hacer un corte y vamos a dejar la pregunta para el regreso. Esto no tiene nada que ver con los llamados poderes sobrenaturales. Y cuando hablo de esto, hablo, bueno, de la fetichería, de algunos que dicen que son adivinos, que son brujos. Me gustaría que me explicaras cómo se diferencia o si tiene alguna analogía, pero eso lo vamos a saber, mis amigos, al regreso de esta pausa. Ya venimos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Aquí estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Estábamos conversando fuera de cámara con Indiro Delgado sobre este tema que definitivamente es apasionante, ¿no? Y es apasionante porque en los últimos tiempos, en lo personal, tanto el colega Martínez Natera como este servidor, hemos tratado de hacer un gran esfuerzo, no solamente por expresar nuestra opinión de carácter política, que nunca va a ser la verdad verdadera, porque no somos dueños de la verdad, sino sencillamente una opinión acumulada durante tiempo en el análisis político y en la cotidianidad, porque uno, al igual que usted, es un ciudadano común. Pero este tema, sobre lo que es el crecimiento personal, yo creo que los periodistas, y concretamente nosotros aquí en Frente a Frente, tenemos la responsabilidad, más allá de los problemas que ustedes denuncian cotidianamente a través de la mensajería, aportar algunas herramientas que nos permitan sobrellevar esta carga, que para nadie es un secreto, es pesada. Continuamos con Indiro Delgado. Indiro, te hablaba asocié esto a lo que muchos llaman los poderes sobrenaturales, la brujería, la fetichería. Hay mucha gente que en estos casos de dificultad personal, económica y social, pues acude a un brujo, vamos a decirlo de manera llana y franca, acude buscando. Cuando eso pasa, hay como una fragilidad de carácter espiritual, y la gente que acude a eso lo hace en la búsqueda de ayuda. ¿Podemos establecer una diferenciación de eso? Sí. Con el debido respeto, por supuesto, porque cada quien tiene su creencia, ¿no?
Claro, y desde este punto de vista es que partimos. Hay que respetar el sistema de creencias de cada quien y trabajar con ese sistema de creencias. En el campo de estos fenómenos, pues ya la psicología tiene estudios sobre eso. Cuando la psicología ya no puede entrar a esa frontera, entonces entra la parapsicología, que es otra ciencia. En España se lleva muy bien y muy seria. No es nuestro campo, pero yo, si en algún momento, diríamos, alguien me llega y me dice, por ejemplo, te cuento, en una oportunidad una chica, una estudiante me dice, profesor, ¿qué podemos hacer por mi abuelita que tuvo una caída, tuvo una fractura, ya se recuperó, fue operada, pero tiene 2 meses y no camina, porque tiene como miedo a caminar? ¿Qué podemos hacer por ella? Y yo le pregunté, ¿en qué cree fervientemente tu abuelita? Y me dice, ella es muy católica. Entonces le dije, bueno, hagan una oración entre personas de la misma fe y hagan un agradecimiento porque ya la abuelita puede caminar. Entonces usan un poco la sugestión positiva en ese sentido. Pues la abuelita caminó tranquilamente. Entonces tenemos es que trabajar con el sistema de creencias de las personas. Si tú crees que la balita esa que tienes aquí es un amuleto que te trae buena suerte, o fíjese que los mismos deportistas tienen sus cosas, ¿no? Ahí el beisbolista tiene un bate con el cual dice, con este es que yo pego los jonrones. Y hay otros que se hacen señas y movimientos porque creen que eso les va a traer un buen momento. Bueno, eso es poderoso. Eso en programación neurolingüística podemos llamarlo anclajes, ¿sí? Okay. Un anclaje es un estímulo que tú te haces para producir un estado interno. Y ayuda. Y ayuda, por supuesto. Ahora, en el tema de las terapias de avanzada, eso es otra cosa. Eso es algo que ya es psicología de avanzada. Nosotros estamos viendo allí como, por ejemplo, enfermedades que parecían incurables, cuando tú acudes a lo emocional y puedes resolver lo emocional, las enfermedades pueden hacer remisión. Remisión significa que desaparecen los síntomas. Pero eso es un dato tomado de la psiconeuroinmunología que refería al principio, que dice que el 90% de las enfermedades tienen origen psicoemocional. El ser humano es un ser básicamente emocional. O sea, entiendo, todo está en la mente. Todo comienza por allí. Nosotros no sabemos exactamente dónde está la mente, pero sabemos que el cerebro es quien produce la mente. El cerebro tiene básicamente 2 funciones grandes. Una, monitorear todas las funciones corporales de nuestro organismo, controla, modula, ordena, y la otra es producir la mente. Indiro, cómo la gente, si podemos hacer un tutorial, ¿no? Tenemos todavía algunos minutos. Cómo la gente que nos está viendo en este momento, que es muchísima, y agradecemos como cada mañana la sintonía de ustedes, cómo la gente dice, bueno, yo estoy viendo a este señor, el señor me está hablando bien bonito, bien certero, cómo yo decido a partir de hoy cambiar mi manera de ser bajo este método. Puedo sugerirles hacer una lista de agradecimiento. Una lista de agradecimiento. Tú haces una lista de agradecimiento, 21 cosas por las cuales tú estás agradecido. Tú, Jairo Cuba, tú haces tu lista de agradecimiento. Estás agradecido por la vida, por los padres que tuviste, por el techo que te dieron, la educación, por los hijos, por las cosas que has alcanzado. Haces tu lista de 21. La lees en la noche. Al día siguiente, cuando te levantes, cuando abras los ojos, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que vas a hacer es tomar tu lista y leer tus 21 agradecimientos. Y ese día le pones el número 22, por cuál estás agradecido en ese momento. Y así vas a hacer cada vez que la leas, agregas el 23 y el 24. ¿A qué favorece esto? Esto produce inmediatamente que tu inconsciente se enfoque en lo positivo. Y al enfocarse en lo positivo, tú siempre vas a encontrar cosas positivas en la vida y te van a llegar cosas positivas a ti. No sé si te has fijado que hay personas que los invitan para fiesta, son los primeros en algún evento, se ganan la lotería, tienen una suerte, una cosa, y la gente tiene un magnetismo. Sí, dice que eso son buena vibra, pues. Dice que sos sortario, que nació con buena estrella, que nació mantillado, un montón de cosas. Pero lo cierto es que cuando tú pones tu mente y lo enfocas en lo positivo, siempre vas a encontrar lo positivo en tu vida y lo positivo va a estar allí.
No es que tú lo atraes. Esa es la fórmula para cambiar. Ese bueno, una de las tantas, ¿no? Pero es una herramienta efectiva. El hábito de los 21 días, Indiro, ¿no? Mucha gente con el hábito dice, bueno, yo cambio de hábito en 21 días, y en 21 días la mente se programa para eso. Sí. Eso está científicamente comprobado. Sí. Eso viene de la neurociencia. Esto viene de investigaciones en el campo neurocientífico. 21 días es lo que le toma a la mente inconsciente automatizarse. Diríamos, el hemisferio derecho de nuestro cerebro es el que toma los procesos, el hemisferio izquierdo los hace automáticos. Nosotros tenemos dos hemisferios, uno que trabaja con la novedad, que es el hemisferio derecho, y uno que trabaja con la rutina, que es el hemisferio izquierdo. Ese pase, esa información nueva, el aprendizaje, lo que estoy recibiendo, en el momento está cargado de emoción. Por eso es que toda experiencia nueva es emocional. 21 días ya la emoción obviamente se está atenuando y pasa para el hemisferio izquierdo, que se encarga entonces de hacer ese proceso automático. ¿Es necesaria la terapia del perdón para uno emprender la vida vista desde otro ángulo? Totalmente. El perdón significa ver en la otra persona las cualidades que tiene. Perdonar significa que yo también me voy a deslastrar de un estrés interno, de un estrés que no me hace ningún bien. ¿Sí? Pero te pongo un ejemplo. Si alguien me dice, Indiro, préstame tu vehículo, yo se lo doy prestado, un primo, un hermano, un amigo, y al día siguiente me trae ese vehículo todo destrozado porque se fue para la playa y me lo ensució, yo le puedo decir, está bien, te perdono, seguimos siendo amigos y te sigo queriendo, pero no te vuelvo a prestar el carro. ¿Entiendes? Son dos cosas distintas. Entonces, esos rencores a veces con los padres, o rencores con la vida, rencores con Dios. Resentimiento, ¿verdad, Indiro? Resentimiento. Es una piedra inmensa, grandísima, con la cual vas a estar arrastrando la vida y que te va a quitar habilidades y capacidades. Es decir, tú pudieras ser mejor en todos los aspectos profesionales y personales, pero cargas una piedra allí y los demás andan con una piedrita chiquitica o sin piedra y andan caminando la vida a mayor velocidad. Yo digo esto, ya que tocamos esta palabra resentimiento, que muchas veces se ha expuesto, que pareciera que quienes nos gobiernan cargan una pesada piedra de resentimiento y eso afecta a toda la ciudadanía. Eso es visto de esa manera. Así es, totalmente. Y a ver, les digo, para nada es útil. Eso para nada es útil. Indiro, los talleres que tú dictas, háblanos de la trayectoria, de los talleres que dicta y la finalidad, el objetivo de esos talleres. Y después vamos a hablar de tu agenda de actividades y de qué te trajo a Caracas, que ya adelantamos algo, pero queremos enfatizarlo. Sí, el objetivo primero es continuar con el diplomado en psicogerencia, que como les había dicho, ya son 8 módulos que vemos en 6 meses. Es un diplomado que contiene de todo. Tú eres el creador de ese diplomado. Sí, así es. Tiene inteligencia emocional, lenguaje corporal, programación neurolingüística, terapias de avanzada, todas las cosas buenas que yo conseguí en la vida para mí, que se las entrego al ser humano. Y que siempre dije, tienen que funcionar. Si no me funcionan, yo no las puedo enseñar. Tienen que ser muy buenas. Y está en el diplomado, eso tienen por supuesto un aval académico, universitario. Y dentro del campo de la psicogerencia tenemos otras capacitaciones como la integración cerebral, que es una capacitación dedicada a psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, médicos en general. Esto es una técnica que nos trajimos de Argentina, tiene su sede principal en Argentina. Tenemos entrenamientos en el campo de la cohesión grupal, trabajo en equipo y estamos diseñando todo un plan para llevar la psicogerencia al plano deportivo. Eso que estamos hablando de la reingeniería del pensamiento, de la fortaleza del yo, de la creencia, de la fortaleza de la autoestima. Vamos a trabajar con eso pronto y es algo que en Caracas
nos han pedido hace tiempo. El tema de la psicogerencia, este diplomado, ¿qué tiempo de duración tiene? Tiene una duración de 8 módulos que vemos en 6 meses. Okay. Te cuento rapidito el término psicogerencia, que es gerenciar el pensamiento. Okay. Yo estaba quedando ciego, hace unos 6, 7 años estaba quedando ciego y cada vez veía menos. Y puse en riesgo esa salud visual, buscándole el origen emocional a eso. No había nacido la psicogerencia y entonces dije, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué es lo que yo de verdad me niego a ver? Que no quiero ver en mi entorno. Y hice clic con eso. Pude determinar qué era lo que estaba sucediendo. Y al día siguiente, esto fue al día siguiente, ya podía ver absolutamente normal. Eso fue algo que sucedió en mi vida, que me llenó de gran estrés y de preocupación en algún momento porque fue por largo tiempo que esto estaba sucediendo. Que me estaba revisando y digo, ¿pero qué me está pasando? Que estoy perdiendo la visión, cada vez veía menos. Y entonces iba a dar una charla, por ejemplo, una ponencia en un auditorio universitario sobre la salud y yo estaba perdiendo mi salud. Bueno, hice revisión de eso, gracias a que pude hacer como que salirme y verme que lo que yo estaba expresando en ese momento era lo fundamental. Hice la corrección y de verdad al día siguiente, Jairo, yo pude abrir los ojos, estaba mirando otra vez, estaba viendo la vida, los colores normal. Entonces ese día me hizo pensar, hay que administrar el pensamiento. Eso es interesante testimonio. Los talleres que da, que son de un día, ¿en qué se basan fundamentalmente? Y me interesa mucho conocer qué tipo de audiencia te visita y después vamos a hablar de a qué tipo de personas te consulta, qué tipo de personas te consultan. Sí, los talleres están abiertos a todo tipo de personas. ¿Sí? Hay algunos que tienen algunas limitantes. En el caso de la integración cerebral es solamente para los psicoterapeutas. Pero en el campo, por ejemplo, de la cohesión grupal, del trabajo en equipo, tenemos un taller llamado La risa atrae la buena suerte. Tenemos un taller de espiritualidad, uno titulado Los sueños que quiero. Todos esos talleres son para todo tipo de público. Y el diplomado en psicogerencia está abierto a todo tipo de profesionales. ¿Y para las empresas hay talleres de carácter corporativo? Sí, obviamente. Ya hemos tenido una muy buena experiencia con algunas compañías que nos han llamado para eso y se ve también, siempre le ponemos el plus de que tenemos la psicología de avanzada dentro de los talleres. O sea, herramientas que te dan un crecimiento rápido. El trabajo tuyo también opera como coach. Sí. Coach motivacional. Como coach motivacional. Cabe la expresión. Tú también consultas a personas, gente que te va a ver, te va a buscar asesoría. ¿Cuál es la mayor carencia que tú notas, Indiro? Si puede haber un indicador de ello. El común denominador es la falta de amor. El ser humano, te decía, somos seres emocionales y alguna falta de amor puede generar algún tipo de estrés y eso puede generar entonces una enfermedad. La falta de amor propio, por ejemplo, o la falta de amor de mis padres hacia mí, o la falta de amor que yo tengo con mis hijos, ¿sí? Cuando se va alguien, cuando pierdo a alguien, eso es la falta de amor, la falta de contacto. A veces es la que genera esta situación. Yo he visto, pues ese ha sido el común. Ahora, diríamos en el tema de los traumas, es donde hemos encontrado la mayor asistencia. Pero cuando tú ves detrás de un trauma lo que hay es falta de amor de alguien. Por ejemplo, un trauma porque el papá le pegó a la mamá y eso generó un trauma en esa persona. Eso es una falta de amor, eso es una carencia de amor. O sea, el ser humano es un ser de amor, pues, de cariño. Nosotros no podemos vivir sin eso. Ok, Indiro, estás tomando una decisión importante, ¿no? Por lo que hemos venido hablando fuera de cámara. Te has propuesto venirte a la capital para promover tus talleres y háblanos de esa experiencia y esa toma de decisión porque, bueno, no es fácil sobre todo
tú que tienes muchísimo éxito ahí en el estado Falcón y decides emprender un nuevo reto, un nuevo desafío. Háblanos ahora desde la perspectiva de Indiro, ya como una persona que decide asumir un reto, ¿no? Esa experiencia me interesa muchísimo. Sí, yo creo que lo que nos mueve con esto también es el amor por el ser humano. Que las cosas que podemos recibir en la vida las tenemos que entregar, ya no nos pertenecen. Y Venezuela, la Venezuela de hoy, requiere de todas estas herramientas, requiere de nuestra presencia, nuestra fortaleza. Yo soy de los que quiero vivir para siempre aquí en Venezuela. Por supuesto que quiero viajar y conocer, eso es otra cosa. Pero quiero quedarme acá y seguir haciendo este trabajo que ahora pienso que es más necesario que nunca, que es un reto. A mí me gustan los retos y que yo creo que pronto vamos a tener el país luminoso porque nosotros lo vamos a lustrar bien. El país ya es luminoso, ya la gente, el venezolano ya es maravilloso y Venezuela ya es maravillosa hace tiempo. Si en algún momento algunas personas han perdido la fe, porque no todas, ¿no? Pero algunas personas han perdido la fe sobre el país, pues eso se va a recuperar. Y esa es la intención por la cual nosotros venimos y nos quedamos acá. Ok, háblanos de tu agenda. Tengo entendido también que hay alguna posibilidad de que puedas salir al exterior, que tienes algunas propuestas, pero háblanos de tu agenda en Caracas y cómo la gente puede contactarte. También quisiera conocer el tema de las redes sociales. Ahorita, el viernes pasado, tuvimos una conversa aquí muy interesante con la colega Yasmín de Besa. Y bueno, hay que también utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología también para dictar talleres. Yo en estos días dicté, por cierto, Indiro, un seminario vía online. Y de verdad que fue para mí una experiencia gratísima. Háblanos de eso, Indiro, que eso es lo que tienes en agenda. ¿Cuándo piensas hacer el primer taller en Caracas? Sé que todavía es prematuro, estás en el proceso de proyectar. Pero háblanos de eso y cuándo tendremos Indiro y cómo nos comunicamos contigo. Sí, la forma de la comunicación a través de las redes, a través de Instagram y el Twitter, @psicogerencia, colocando la P delante, ¿no? @psicogerencia, por el Facebook Instituto Psicogerencia. Bien. Esas son las maneras de contactarnos. Y en cuanto a la agenda, pues en este momento está avanzando el diplomado y un máster en psicogerencia que también se ha creado. Estos dos en paralelo se están llevando a cabo en el estado Falcón. Y en Caracas estimamos que dentro de mes y medio ya comencemos primero con una conferencia llamada Psicogerencia para la Salud y el Éxito, más o menos el tiempo que podemos estimar. Psicogerencia para la Salud y el Éxito, abierto a todo público, donde estaremos enseñando esas técnicas y compartiendo pues, con el público en preguntas y respuestas. Y estimamos que en cuestión de 2 meses ya estemos iniciando en Caracas lo que es las formaciones del diplomado, del máster y de todas las capacitaciones que tenemos. ¿Y para el exterior tiene algo ya concreto en agenda? ¿Estás trabajando en eso? ¿Te han llamado, te han contactado? Sí, tenemos una invitación para Argentina. Hay un congreso allá en Argentina y tenemos una invitación para España. Sí, esta tendencia, esto lo podemos resumir en lo que mucha gente llama la nueva era. Y los temas que tienen que ver con la prosperidad, con la neurolingüística, todo esto se engloba dentro de lo mismo. La nueva era es un término que se le acuñó a la misma, al mismo movimiento esotérico, que se transforma y tiene otro nombre. Se suavizó un poquito. Se suavizó, pero era la misma cosa. Se hizo menos tétrico, pues. Se hizo menos tétrico, sí. Pero en este caso no, esto es psicología de avanzada, esto está basado en neurociencias, en la programación neurolingüística, en la psicolingüística, y que a veces obviamente te da una fortaleza espiritual, viendo la espiritualidad como esa parte altruista del ser humano, una parte que conjuga las emociones en positivo. ¿Con la religión tiene alguna vinculación? No es un movimiento religioso de ningún tipo. De ningún género. De ningún género. Todas las religiones son bienvenidas mientras sean positivas, ¿no?
mientras fortalezcan al ser humano. Bien, Indiro, en Falcón, ¿cómo ha sido la reacción de la gente en Falcón ahora que sabe que te vienes para Caracas y que vas a emprender unos nuevos retos y desafíos? Y lo otro que quisiera saber es si estos talleres tú los dictas solo o estás preparando un equipo de trabajo también para ellos, sobre todo en el caso del diplomado. Sí, en el estado Falcón, mira, es que las cosas son, que se nos va el profe, que se nos va, a veces creen, no, yo no me voy, voy a estar en Caracas, Caracas está cerca de Punto Fijo, pero ya era hora, porque es que mucha gente ya lo decía, y además que había otra gente que decía, ¿por qué no va a Caracas y lo lleva? Sí, obviamente me acompaña también un equipo de profesionales, hay algunas herramientas que las dictan otras personas, por ejemplo en el campo de la risaterapia, allí tenemos a Isabel Cristina, en el campo del Qigong, que es unas herramientas de activar la energía del cuerpo, son ejercicios físicos, así como el Tai Chi, el Qigong, todas esas cosas, ya hay otra profesora, la profesora Rocío Macías, que nos acompaña allí también. Entonces sí, hay gente que nos acompaña en todo esto y que forma el equipo. Para los niños también hay este tipo de terapias, son realmente aconsejables. Ya tuvimos una primera experiencia con niños, sí, y fue maravillosa, pero la experiencia con los niños va acompañada con los padres. Ah, claro, complementaria. Sí, nosotros no le podemos decir al niño y fortalecerlo a nivel de autoestima si después cuando llega a su casa el papá o la mamá, algunas personas cometen ese error de decir lo contrario. Yo estuve trabajando con una chica que venía con un problema de tartamudez y se le hacía muy difícil decir una palabra, hablar. Después de la primera terapia, ella lo comenta que había mejorado como un 80% y estábamos conversando así y ella no se había dado cuenta de que estaba hablando fluidamente. Cuando llega a su casa, los padres le dijeron, eso no te va a servir. Y ella venía de verse con foniatras, lingüistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, porque sus padres son médicos. Imagínate tú esto. Sí. Sus padres son Increíble, médicos. ¿no? Y cada vez que cuando ella venía acá, reforzaba, salía muy bien. Cuando llegaba a su casa, los padres le decían, eso no te va a funcionar. Entonces tuve que hacerle un trabajo de fortaleza tal que cada vez que ella escuchara a sus padres diciéndole lo contrario, ella se fortaleciera más bien y no se debilitara. Entonces así fue que tuvimos, que pudo ser exitoso esto. O sea, finalmente cuando los padres a ella le decían que esto no iba a suceder, ella más bien lo tomaba como un reto y salió de la situación. ¿Qué otros testimonios tienes? Porque son bien interesantes. Testimonio personal tuyo con el tema de la vista, este testimonio de esta persona con esta sensibilidad. Eso es de cualquier manera es una atrofia, ¿no? Sí. El tema de la tartamudez. ¿Qué otro testimonio nos puedes dejar en la mañana de hoy, Indiro? Mira, hay dos casos de síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune considerada enfermedad rara, o sea, una persona entre 1 millón la padece, el 70% son mujeres. Esta enfermedad ataca todo lo que es el sistema exocrino, es decir, la persona no suda, no puede producir lágrimas ni saliva, ¿okay? Se le reseca la piel y a nivel de la vagina se reseca la vagina de la mujer, todas estas cosas. Son dos casos, dos mujeres que atendí con esto. Afortunadamente eran procesos emocionales que no había podido superar, fuimos a trabajar y estas dos personas hicieron remisión absoluta de la enfermedad. Este caso yo le he estado haciendo seguimiento, tenemos invitación a Argentina para exponerlo y recientemente un caso de miastenia gravis que ataca la musculatura y todo eso también. Así, los casos importantes a nivel de síntomas físicos, de enfermedades físicas fuertes, cuando las trabajamos con el asunto emocional, de hecho ya hay médicos que lo sugieren, lo recomiendan, cuando ven que ya el paciente no atiende, no hace reacción positiva a la medicación, ya dice, esto ya tiene que ser estrés, tiene que ser emocional. ¿Cómo asociamos esto a
a la gran pregunta y a la gran inquietud que tiene la gente. ¿Cómo asociamos esto a la prosperidad? Mejor dicho, ¿cómo conseguimos dinerito para la cobertura de nuestras necesidades básicas? Se asocia, hay una fuente de riqueza allí para eso. Es totalmente. Vamos con la refranería limitante, generadora de conflicto y de pobreza, ¿no? Lo que tú te dices, en lo que tú crees, y luego el magnetismo que tú vas a irradiar cuando tú estás en paz contigo mismo. Cuando tú estás feliz, tú generas endorfinas. Y las endorfinas tienen una química que hace que la piel se endulce. Se puede percibir a nivel inconsciente su olor. Sería como el melocotón, por ejemplo, el durazno, una cosa así, como la galleta. Las endorfinas rejuvenecen la piel. La persona se ve pues más lozana, mejor, y inconscientemente los demás perciben la buena vibra. ¿Has escuchado hablar de eso? De esta persona me da mala espina. Esas Totalmente. Personas que andan tóxicas, bueno, o que andan conflictuados, no. Esas personas que andan así con buena vibra atraen siempre lo bueno, más un pensamiento positivo. Bueno, ahí tienes la prosperidad. Voy a decirte las palabras de un empresario de Falcón, un empresario grande, capitalista, con grandes centros comerciales, ¿Lo cosas de podemos esas. mencionar? Bueno, se llama Juan de Dios Falcón. Ah, bueno, casualmente, ¿no? Sí, le pregunto, a él le dicen Chito, por cariño le dicen Chito. Yo le pregunto, Chito, ¿qué es para ti la buena suerte? A ver si él creía en eso. Y me dijo, la buena suerte es un estado emocional que tú produces. Está claro. Tú sabes que una vez le pregunté a Salomón Cohen que por qué le había puesto Sambil a los centros comerciales. Se lo pregunté en Margarita, me dijo Sambil, Salomón y billete. me dejó, por cierto que Falcón hay un Sambil. Ya le voy a cambiar el nombre a psicogerencia. Por el otro nombre. Herenville. Sí. Ah, muy bien. Esa fue la respuesta de Salomón, un empresario muy exitoso, un hombre de una gran trayectoria de trabajo, ya no está con nosotros, pero es un ejemplo, ¿no? Y oye una cosa, Indiro, uno frente a estos ejemplos, uno más bien tiene que estar agradecido que estas personas existieron y no tener un resentimiento porque él es rico y yo no. Claro. ¿No? Claro, ¿Ibas a agregar algo? No, porque esa persona, tú tienes que preguntarle cómo hiciste para llegar allí, en qué pensaste, y además si es tu objetivo. Mi objetivo no es ser rico, no es ser millonario, es vivir bien, porque yo quiero tener muchas libertades, ¿no? La gente que tiene responsabilidades, que tiene un edificio, que tiene una cosa, tiene responsabilidades. Así es. Y yo soy un espíritu libre, ¿no? Pero sí me hace falta, sí me viene bien cosas pequeñas, como una pequeña mansión, un pequeño yate, ¿no? Una pequeña fortuna. Nunca está de más. Nunca está de más, para vivir bien y avanzar y estudiar. Yo me sorprendí mucho porque en una oportunidad estábamos en la isla de Aruba y fuimos a un casino y en mi mente estaba, yo tenía como 19 años y requería pagar el boleto de regreso. Se me había vencido y no tenía dinero, había ido a trabajar allá, daba chamo, niño, joven. Y dije, voy a ir al casino y me voy a ganar el boleto. Fui con la inocencia de la juventud. Hice así, metí las monedas, le di y me gané el jackpot. O sea, la máquina comenzó a sonar, a timbrar y empezó a caer ese montón de monedas que no paraban de caer y se llenó la bandeja y pasaba detrás de mí la gente. ¡Wow! Bueno, es eso interesante. Es. Mira, Indiro, yo tengo un testimonio que me voy a permitir hacer muchas veces. Aquí hago testimonio sobre mi trayectoria. Bueno, eso me permite tener una interacción con las personas que no ven. Cuando nació mi hija mayor, Failubi, que tú la conoces, que vive en Estados Unidos, cuando nació mi hija mayor yo era todavía un imberbe, pues. Y eso es una emoción terrible. Entonces tú sabes, lo primero que hace uno es tomar y irse para un restaurante. Total que abrí una cuenta en un restaurante y la plata que tenía para pagar el parto
me la gasté completamente. Pues dentro de la celebración me volví como loco y todo el que llegaba tomaba y todo el que llegaba comía. Y bueno, se fue la gente y esa noche digo yo, Dios mío, y al día siguiente le dan de alta a la mamá y yo, ¿cómo hago? Bueno, me metí en una tasca que está llena de Candelaria, mi hija nació en la Candelaria. Me metí en una tasca y me recuerdo clarito, ese día estaba lanzando Fernando Valenzuela. Y yo no tenía ni siquiera para pagar la cerveza que yo pedí, sino la tarjeta de crédito, que en aquel tiempo tenía una capacidad de 1.500 bolívares. Empezó a lanzar Fernando Valenzuela y yo con esta angustia, y viene un tipo que me conoce, reportero deportivo, me dice, yo no creo que ese tipo tire Nojino Rum. Y yo le digo, yo sí creo y estoy seguro, vamos a apostar. Y me dice, ¿cuánto? Yo nunca apuesto, yo no soy jugador. Apostemos 60.000 bolívares. El dueño del restaurante, Suso, que todavía está entre nosotros, digo, yo empozo eso. Y empezamos. Y el tercero, cuarto, quinto, sexto. Bueno, yo sudando allí. Y Fernando Valenzuela lanzó un no-hit, no-run. ¿No? Sí, entonces, bueno, un testimonio, bueno, me protegió Dios, digo. Y cuando llego en la noche a la que diga, mi esposa me dice, ¿dónde estaba? Y le dije, estaba buscando el dinero para pagar la caricia. Una cosa maravillosa. Bueno, termino con mi experiencia, ¿no? Maravilloso. Bueno, tengo mucho que aprender de ti. Y yo de ti también. Y tengo mucho que agradecer también la audiencia de ustedes. Hemos traído a Indiro, me parece una persona maravillosa, un hombre cargado de muy buenas intenciones, un hombre que puede ayudar muchísimo, muchísimo a que los venezolanos seamos mejores ciudadanos. Te agradezco muchísimo y quiero un mensaje final, Indiro, para nuestra audiencia de Mira TV. Jairo, bueno, ya con todas estas cosas, estas experiencias que hemos compartido hoy, bueno, pensar en las cosas buenas de la vida, pensar en todas las cosas buenas que tenemos alrededor, disfrutar cada momento. La vida es hoy, la vida no fue ayer ni va a ser mañana, la vida es hoy. Y el presente está para nosotros, es un regalo, el ahora, así que disfrútenlo y bueno, vivan la vida con amor y con tranquilidad y con paz. Bueno, muchísimas gracias, Indiro Delgado. Pronto van a saber de él. Vamos a tener la información de sus talleres. Tiene que regresarse al estado Falcón y a ver cómo justifica su ausencia y su presencia ahora en Caracas. Amigos, ha sido un gustazo compartir con ustedes el programa del día de hoy y yo mañana los espero como cada mañana en la referencia informativa Frente a Frente. Hasta mañana y que tengan un feliz día. Cuídense. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas.